Bueno, entonces vamos a empezar con la guía número 13, Química Orgánica, que al principio tiene un poco de teoría, así que más o menos hoy vamos a ver eso, ¿sí? Por ahí algún problemita, no me acuerdo si hay algo para hacer de práctico ya ahora, pero bueno, es como para introducirnos a esta parte de química orgánica. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, es lo mismo que lo que hicimos en inorgánico, o sea, tenemos que ver los compuestos, después ver las reacciones químicas, muy parecido, ¿no? Pero al haber visto todo lo otro, todo lo de inorgánica rápidamente y cerca, es como que se hace mucho más fácil. Así que tranquilos, ¿no? Bueno, entonces, las sustancias orgánicas, como habrán visto en biología, los compuestos orgánicos, son sustancias químicas que están compuestos por unos elementos muy importantes que, por ejemplo, el primordial sería el carbono, ¿no? El carbono tiene una propiedad importante que vamos a ver que es la hibridación, pero también forma concatenación, concatenación significa cadenas, ¿no? Formando enlaces covalentes. ¿Se acuerdan de enlaces covalentes? Que se compartían, ustedes ya lo saben, ¿no? Carbono-carbono, o puede ser también carbono con hidrógeno, y en otras moléculas orgánicas ya van a ser enlaces covalentes con otros no metales, por ejemplo, el oxígeno, los halógenos, nitrógeno, fósforo, ¿no? Bueno, las moléculas orgánicas pueden ser de dos tipos, ¿no es cierto? Las moléculas orgánicas naturales, que son las que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, son las biomoléculas, ¿no? Son las sintetizadas por los seres vivos, las que nosotros producimos, y las orgánicas artificiales ya no existen en la naturaleza, o sea, son fabricadas por el hombre. Por ejemplo, ¿cuáles van a ser? Los plásticos. Esa parte de plásticos no entra dentro del PRE, ¿sí? Son polímeros en los cuales se realizaron con moléculas orgánicas, pero no son naturales, son totalmente artificiales. ¿De dónde viene la palabra orgánica? Orgánica viene de orgánico y significa, como ustedes ya saben, órganos, viene de órganos, o sea, la vida, ¿no? Porque pensaban que en el siglo XIX, que todo lo que era orgánico venía de los seres vivos, estaba sintetizado por los organismos vivos. Y lo inorgánico, que no tiene vida, que no estaba en los seres vivos. Bueno, obviamente que nosotros tenemos, como ya saben, moléculas inorgánicas en nuestro cuerpo, por ejemplo, ¿cuál es la más importante? El agua, ¿no? Después tenemos dióxido de carbono, y un montón de otras moléculas, ¿no? Iones también. Pero bueno, obviamente vieron que hay muchas palabras que se siguen usando, ¿no es cierto? Tanto en química como en biología, que están pasadas de moda y se sabe que no es así, no es tan así, bueno, se sigue usando estas palabras, ¿no? ¿Qué son los elementos biogenésicos? Bueno, los elementos biogenésicos son todos los elementos químicos que forman parte de nuestra vida, ¿no? Es como los que yo les mencionaba recién, por ejemplo, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre que no se los mencioné, lo vamos a agregar acá, se llaman bioelementos primarios, ¿no? Son como los reyes de la química orgánica, porque son indispensables para formar sí o sí las moléculas orgánicas, como son los glúcidos, que son los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Sí o sí, o sea, sin ellos no tendríamos todas estas moléculas orgánicas y no estaríamos nosotros, ¿sí? Es el 96% de la materia viva. Después tenemos los bioelementos secundarios, que están en todo ser vivo, son indispensables. Por ejemplo, el sodio, el potasio. Ustedes piensan en biología y van a ver que es todo lo que ya hemos visto, ¿no? Magnesio, calcio, cloro, hierro, yodo. Y los variables que están en algunos seres vivos, boro, bromo, cobre, flúor, manganeso y silicio. Y los oligoelementos, que oligo vieron que significa poquito, vario, que están en muy baja cantidad, pero guarda que no quiere decir que sean menos importantes, pero solamente están en muy baja cantidad, el zinc, el litio, cobalto, etcétera, cromo, por ejemplo, ¿no?
Bueno, acá tienen como una símil tabla periódica en donde salen los bioelementos primarios, los secundarios indispensables y los bioelementos secundarios variables. Obviamente, que son en menos cantidad los variables, los indispensables y los elementos primarios. Los demás ven que no están generalmente en los seres vivos, ¿no? O muy, puede haber algún otro, pero muy escaso, los amarillos. Características de los compuestos orgánicos tienen carbono, o sea, entonces ya sabemos como lo primordial que a mí me dirían, bueno, pero ¿cómo diferencias una molécula orgánica de algo inorgánico? Lo orgánico tiene carbono. No quiere decir que lo inorgánico no lo tenga, porque vieron que el dióxido de carbono tiene, pero tiene carbono, ¿sí? Casi siempre tienen hidrógeno. Se dice casi porque por ahí hay siempre alguno que es excepción. Vieron que siempre las reglas de la excepción de la química y la biología, pero todos tienen hidrógeno. Componen la materia viva, bueno, por eso se decían compuestos orgánicos. No es que solamente tienen que ser de los seres vivos, ya sabemos que hay de origen sintético. Su enlace primordial más fuerte es el covalente. Son combustibles, ¿qué significa? Que con el oxígeno pueden reaccionar, ¿sí? Emitiendo calor y produciendo dióxido de carbono y agua. Pasa en nuestro cuerpo, ¿no? En la oxidación de la glucosa. Son poco densos, o sea, general, obviamente que estamos hablando en general van a, si yo los mezclo con el agua, van a formar una sustancia heterogénea y van a flotar. Acuérdense de cuando se derrama petróleo sobre el mar, vieron que son capas que van flotando, porque son poco densos, son menos densos que el agua. Son electroconductores, conducen la electricidad, son poco hidrosolubles. La mayoría no se solubiliza en agua, excepto algunos, y nosotros vamos a ver, por ejemplo, el alcohol, los aldehídos, las cetonas, vamos a ver por qué ellos sí son hidrosolubles, se solubilizan en el agua. ¿Por qué? Es porque forman los puentes de hidrógeno, ¿sí? ¿Se acuerdan los puentes de hidrógeno? Que eran fuerzas de atracción entre moléculas. Bueno, al tener más puentes de hidrógeno, más solubles en el agua van a ser. Ya les tiré un dato del por qué son algunos sí son solubles en agua. Presentan isomería. ¿Qué significa isomería? Ahora después vamos a ver qué es. Isomería es cuando las dos moléculas, si hay dos moléculas que tienen la misma cantidad de carbono, de hidrógeno, o sea, la misma cantidad de átomos exactos, pero la molécula es distinta. Pasa con la fructosa y la glucosa. La glucosa vieron que tiene carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. La fructosa igual, pero ¿qué las diferencia? La estructura, ¿sí? La estructura química, vamos a ver que hay en realidad varias clases de isomería, ¿no es cierto? No es que es una sola. Hay varias clases de isomería, pero no pasaba en inorgánica. O sea, si yo tenía el ácido nítrico y era un nitrógeno y 3 oxígenos, o sea, no hay otro ácido nítrico que sea o sea, otra con molécula que tenga un nitrógeno y 3 oxígenos. Es el ácido nítrico, ¿no? Pero acá en orgánica vamos a tener compuestos con la misma fórmula molecular, pero son distintos. Ya vamos a ver cómo es distinto, porque hay distintas clases de isomería. Bueno, millones de compuestos orgánicos, es un montón, y presentan concatenación. ¿Qué significaba entonces concatenación? Cadenas de carbono, que son muy largas, pueden ser muy cortas como pueden ser muy largas. Ahí ven que está el porcentaje en el ser humano, para que tengan una idea, no es que tienen que estudiar, pero para que tengan una idea de los porcentajes, de cuáles son los elementos. Ven que los primarios realmente están en más cantidad, y bueno, el hierro, ven que es importantísimo el hierro, porque es el que forma parte de la hemoglobina en la sangre, y es en menos cantidad, pero no dejan de ser importantes. Lo mismo el sodio, por ejemplo, o el potasio, el fósforo.
propiedades físicas de los compuestos orgánicos, bueno, tienen puntos de fusión y ebullición bajos, ¿sí? No son muy altos los puntos de fusión y los puntos de ebullición, ¿no es cierto? Generalmente es por debajo de 300 grados, bueno, obviamente hay algunas excepciones que vamos a ir viendo, ¿no? Se disuelven en solventes polares, ¿no? Perdón, en disolventes no polares, ¿no? Por ejemplo, cloroformo, octano, tetracloruro de carbono, o sea, otros compuestos orgánicos. Pero, por ejemplo, los ácidos, los alcoholes que yo les comentaba, las cetonas, sí se disuelven en el agua. ¿Por qué? Porque van a formar puentes de hidrógeno que ya vamos a ver, pero la mayoría se disuelven en disolventes no polares. Por eso son insolubles en agua, ¿sí? Tienen densidades bajas, como comentamos, ¿sí? Pero guarda que los grupos funcionales, que es lo que caracteriza a las moléculas orgánicas, puede aumentar la densidad de los compuestos orgánicos. Ahí ya vamos a ir viendo las diferencias. Bueno, el puente de hidrógeno o enlace de hidrógeno es característico, ¿sí? Porque hace cambiar las propiedades de las moléculas orgánicas. Por ejemplo, aumentar la solubilidad, ¿sí? O la viscosidad, etc. Por ejemplo, tener un grupo funcional oxedrilo, que es propio de los alcoholes. Eso lo hace sumamente importante para ver las propiedades que tiene. Les doy como un pantallazo muy rápido, como para que vean lo que vamos a empezar a ver. Características del carbono. Bueno, características del carbono que hay que empezar a ver. Ya saben que es un elemento químico no metal que tiene el número atómico 6, el símbolo es C, es sólido a temperatura ambiente, ¿no es cierto? Y puede estar en forma de carbono grafito, carbono diamante, ¿sí? o amorfo, ¿no es cierto? Bueno, hay billones de compuestos, para no dar un número, bueno, son millones de compuestos de carbono, ¿no es cierto? Y va aumentando porque cada vez van creando más compuestos, entonces cada vez hay más, o descubriendo, ¿no es cierto? Entonces van habiendo muchos más moléculas de carbono, ¿no? Acá tienen todo como para, no es para estudiárselo, pero como para ver y presentar a ver cómo es este carbono, ¿no? Cómo es su densidad, su punto de ebullición, para recordar, ¿no? Cómo era su configuración electrónica, 1s2, 2s2, 2p2. Pero no es que hay que estar estudiando estos valores, no se los van a tomar. Es solamente como para presentarlo. Es tetravalente, ¿sí? El carbono, o sea, porque tiene cuatro valencias, sabemos, está en el grupo 4. Forma un tetraedro regular, y las valencias están dirigidas hacia los vértices de ese tetraedro. Allá lo vamos a ver todos esos dibujos. Y bueno, la propiedad concatenación bien que se repite en varias partes es importantísima. La fórmula molecular. Bueno, esto es como para ver una presentación del carbono. Ahora empezamos a ver las fórmulas, ¿no es cierto? Las fórmulas de cómo se podemos presentar a las moléculas orgánicas, ¿sí? La fórmula molecular es una fórmula bastante usada, ¿sí? Que la usábamos en inorgánica, solamente teníamos que poner los elementos con los numeritos abajo de la cantidad de átomos, ¿no es cierto? Si yo, por ejemplo, ponía, a ver, ¿dónde está? Si yo, por ejemplo, ponía, a ver, que hablábamos con del ácido, ¿no? ¿No? Yo sé que es el ácido nítrico, ¿no es cierto? No hacía falta estar poniendo toda la fórmula, ¿sí? Todo el diagrama de Lewis para entender qué es el ácido nítrico. Entonces, solamente en inorgánica usamos la fórmula molecular. Pero, como en orgánica tenemos isomería, ¿sí? En donde va a cambiar
el compuesto, a veces no me sirve la fórmula molecular. A veces sí. Por ejemplo, la glucosa si la usamos, por ejemplo, a veces, y decimos es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Esa es la fórmula molecular. Por ejemplo, el metano, carbono, hidrógeno 4. Es solamente, simplemente, poner los átomos que lo componen y la cantidad. Como hacíamos cuando sacábamos la fórmula molecular. Pero en inorgánica vamos a utilizar otras, como por ejemplo la fórmula estructural. La fórmula estructural es una representación, no la hacemos mucho en realidad, solamente para estudiar el carbono. Pero bueno, existe, es una forma gráfica que nos da una idea de cómo se orientan o se representan los átomos, de cómo están unidos. Como por ejemplo, ahí vemos el metano, ¿sí? Que forma este tetraedro con los vértices unidos al hidrógeno. Ven que hay un ángulo de 109,5 grados. La distancia del carbono con el hidrógeno es 1,09 Armstrong, ¿sí? La línea de punto significa que está hacia atrás, lo vemos bien, porque por ahí la fórmula 3D es muy media complicada de verla en un papel, pero bueno, esta sería la parte de atrás. La parte, esto va hacia adelante, ¿sí? Este hidrógeno, y este está en el medio. La fórmula desarrollada, ¿sí? Es cuando visualizamos directamente las uniones covalentes. Por ejemplo, acá tenemos el etano, ¿sí? Ven que yo estoy viendo el enlace covalente entre el carbono y el carbono y entre los hidrógenos, ¿sí? Si yo tengo al metano, que la fórmula molecular es carbono, hidrógeno 4, ¿cómo lo represento? De esta manera es la semidesarrollada. Ven que no es igual que la estructural, porque si fuera la estructural tendría que desarrollarla en forma de tetraedro. Por ahí a mí no me sirve hacerlo así, ¿para qué voy a estar dibujando tanto? Pongo la semidesarrollada. ¿Cuál sería la fórmula molecular del etano? Pondría carbono 2, hidrógeno 4, 6. Esa es la fórmula, ojo, la fórmula molecular. ¿Sí? Y esta es la desarrollada. Esta es la fórmula molecular del metano y esta es la desarrollada. Bien, ¿qué pasa cuando yo no quiero estar haciendo tantos hidrógenos, poniendo tantos hidrógenos? Entonces, ¿qué utilizo para mucha mejor síntesis, digamos, de tanto poner de tanto hidrógeno, ¿no? Bueno, lo que voy a hacer es directamente simplificar con un hidrógeno en cada átomo de carbono, poniendo la cantidad. ¿Ven? Esta es la desarrollada del pentano, pero ¿qué es lo que voy a hacer entonces para ponerla semidesarrollada? En vez de poner que este carbono tenga un hidrógeno, otro hidrógeno, directamente pongo 3 hidrógenos, ¿ven? Este tiene 2, este tiene 2, este tiene 2, este tiene 3. Si ustedes se están dando cuenta, siempre el carbono tiene 4 enlaces, por eso es el tetravalente. ¿Sí? Tiene justamente 4 enlaces, ya sea con su carbono, con otro carbono o con el hidrógeno, ¿no? Bueno, la que más se usa y la que más van a ver en los exámenes son las semidesarrolladas, porque es mucho más fácil de poner, de tipear en Word, para decirlo así, ¿o no? Entonces, generalmente van a ver la semidesarrollada. Así que bueno, se va entendiendo, ¿no? Cualquier cosa me van preguntando, ¿sí? Si no se entiende algo. Estas son formas poligonales. En realidad, ¿cuándo se usan los poligonales? Cuando tenés ciclos, ¿no es cierto? Entonces, esta sería la desarrollada para un ciclo de 3 carbonos, porque pueden formar ciclos los compuestos orgánicos. Entonces, en vez de estar dibujando todos los hidrógenos, todos los carbonos, directamente yo, por ejemplo, que es un ciclo propano, puedo hacer un triangulito. Por ejemplo, sería un cuadradito, un pentano, ¿sí? Y el D6. O sea,
¿Qué es lo que quiere decir? Cada rayita del ciclo es el enlace covalente. En cada vértice hay un carbono. Y en ese vértice están los hidrógenos que no están dibujados, pero están. Se sobreentiende. Se dan por sobreentendido. Eso se utiliza muchísimo en los ciclos. Cuando ustedes tienen un ciclo, ya se entiende que hay un carbono en cada vértice y los hidrógenos correspondientes. Es que es mucho más fácil dibujar esto que esto. O sea, es cuestión de practicidad. Pero sí, ojo, si yo, por ejemplo, tengo ramificaciones radicales, ¿sí? Eso sí se dibujan. Eso sí se colocan como una semidesarrollada. Pero ven que este ciclo sería poligonal. O sea, sería la fórmula, para decirlo de alguna manera. Sería la fórmula semidesarrollada, ¿no es cierto?, de los ciclos. Porque van con la semidesarrollada si hay una cadena o hay un radical. ¿Sí? Pero van a encontrar en muchos textos, y por ahí si aparezca en algún examen, esta forma. ¿Está mal? No, está bien, ¿sí? Es una forma mucho más simple para no poner el carbono, ¿sí? Ese carbono y ese hidrógeno. Generalmente van acompañados de ciclos, pero pueden estar, ¿sí? En alguna cadena que no sea cíclica. Lo he visto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en cada vértice sabemos que hay un carbono, y en este vértice también, junto con los hidrógenos que se sobreentienden que hay 3, porque ese carbono va a tener un enlace con este otro carbono, y los 3 enlaces que quedan son hidrógenos. ¿Se entiende de esta forma? Porque están en muchos lados, entonces, para que se entienda, ¿sí? Se sobreentienden los carbonos, siempre el carbono es tetravalente, tiene 4 enlaces, ¿sí? Si esta parte ya está unida con un carbono que está en el vértice, ya tiene 3, le faltan, o sea, va a tener 3 hidrógenos. Este vértice tiene un carbono, pero ya está enlazado con 3 carbonos a su vez. Entonces, ¿cuántos hidrógenos hay acá? Uno solo. ¿Sí? Acá hay uno solo, acá hay un hidrógeno, acá también, pero acá hay 2. ¿Por qué? Porque ya tiene 2 enlaces, o sea que va a tener 2 hidrógenos. Si quieren les hago un machete de lo que sería, ¿no? Acá hay todos carbonos, carbono, 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 ¿sí? Esto lo tengo que tener en mi mente, no lo tengo que dibujar, porque así está la forma poligonal. Y con rojo vamos a hacer los hidrógenos. ¿Ves que acá te quedan 3 hidrógenos? Acá, como ya hay 3 enlaces, va a tener un hidrógeno solito. Acá va a tener 2. Acá va a tener 2. Acá uno solo. Ahí uno solo. Acá uno solo. 3, perdón. 3 hidrógenos, 3 hidrógenos. Acá también 3 hidrógenos. Estoy siendo uno solo y nada que son 3. Y acá tiene un hidrógeno, ¿sí? ¿Se entiende entonces? ¿Ven? Los hidrógenos se sobreentiende y hay que saber que al tener 4 enlaces, ¿cuántos hidrógenos va a tener? Ahí ya entonces saben todas las formas que van a encontrar en los libros, en las múltiples opciones, de fórmulas donde yo puedo encontrar, no es como inorgánica, que usábamos las fórmulas, teníamos la fórmula molecular y los diagramas de Lewis, o sea, no había otra. Pero acá hay distintas fórmulas, ¿sí? Son todas válidas, obviamente. Les comento que la semidesarrollada es la más usada, pero bueno, la poligonal también. ¿Ven que acá qué quiere decir? Esto, que hay doble enlace. ¿Puede haber doble enlace de ciclo? Sí, obviamente lo vamos a ver. Ven que esta sería la desarrollada. ¿Ven cómo esa misma molécula sería esta? ¿Ven? ¿Sí? Ven que hay carbonos que no se ven, pero están los hidrógenos que no se ven, pero están. Y si ya hay doble enlace, miren este. Si ya hay doble enlace, ven que acá hay doble enlace, entonces acá tengo el otro enlace, vamos a analizar este carbono. Acá hay 2 enlaces, acá hay otro, entonces ¿cuántos hidrógenos le queda? Uno solo. En este le quedan 2 porque hay 2 enlaces.
¿sí? Y a este tiene 3 hidrógenos porque tiene este enlace, este. Ven que siempre son 4. ¿Sí? Ya después vamos a analizar eso que significa toda la nomenclatura. Pero es para que vean ustedes, para que ya empiecen con lo básico básico, de ver cuántos hidrógenos tiene cada carbono cuando tenemos la fórmula semidesarrollada o poligonal. ¿Se entiende eso, no? Cualquier cosa me avisan. Por ahí yo voy medio rápido, me avisan. Tipos de átomos de carbono, ¿no? Hay átomos de carbono primario, secundario, terciario y cuaternario. ¿Qué es ese átomo de primario? El primario es cuando tiene solamente un átomo de carbono vecino, ¿sí? Secundario es cuando tiene 2 carbonos vecinos. Por ejemplo, este sería primario. En realidad no tiene ningún vecino, pero es primario, ¿sí? Este ya es primario propiamente dicho, los dos. Ven que el celeste es primario. ¿Por qué? Porque este tiene un átomo de carbono vecino y este tiene un átomo de carbono vecino. El violeta sería secundario porque tiene 2 vecinos en el propano. Este también es secundario. Estos son primarios porque tienen solamente un vecino. Este tiene 3 vecinos, o sea, es terciario. Y el violeta es cuaternario, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene 4 átomos de carbono vecinos. Esta es otra manera también de poner estas cadenas largas que tenés carbón, hidrógeno 2, carbón, hidrógeno 2, carbón, hidrógeno 2, en la semidesarrollada, podés tener esto, ¿sí? O sea, bueno, acá pusieron 5 porque son 5 carbonos, pero generalmente se pone así, miren, les ponen así en ciencias médicas, en la facultad. Lo he visto mucho en eso. Poner así, o sea, esta misma, ¿sí? Eso, profe, es cuando las cadenas son lineales, ¿o no? Sí, cuando tenés lineal, exacto. Cuando está una y sigue con la otra, más vale. Sí, sí, si es radical ya no. Ahí, me había equivocado. ¡Ay, otra vez me equivoqué! Pero... Ahí está. Ve que son 3 iguales, carbón, hidrógeno 2. Entonces, no te ponen esto. Carbón, hidrógeno 2, carbón... Ya se sobreentiende, al poner carbón, hidrógeno 2, 3, entre paréntesis, son 3 veces. Eso te lo pueden llegar a poner. ¿Cuándo se usa mucho? Por ejemplo, los ácidos grasos. Los ácidos grasos son muy largos. Tienen 20 y pico, 18, 20 y pico de carbonos y por ahí 20 son carbón, hidrógeno 2, carbón, hidrógeno 2, carbón, hidrógeno 2. Entonces imagínate, tenés que tener un papel re largo para estar dibujando todo carbón, hidrógeno 2. Entonces vos directamente, entre paréntesis, si obviamente como dice Antonella, tienen que estar todo uno al lado del otro. Si ya hay algo entre medio, no, ya no se usa, ¿sí? Pero si está todo seguidito, puedo entre paréntesis poner que son tantos carbono y hidrógenos 2 seguidos. Maneras de simplificar. Bien, número de oxidación del carbono, ¿sí? El número de oxidación del carbono varía con qué, digamos, en qué compuesto orgánico está, ¿sí? En dónde lo voy a encontrar, cómo está representado. ¿Cómo lo puedo calcular? Bueno, varía el número de oxidación de un átomo de carbono, varía en -1 por cada enlace que presenta con un átomo de hidrógeno. O sea, si yo tengo el metano, vieron que el metano es carbono e hidrógeno 4, ¿cuál sería el número de oxidación? -4. ¿Por qué? Porque está el carbono con los 4 hidrógenos, nada más. Ahora, si el átomo de carbono está unido a un átomo más electronegativo que él, es +1, se cuenta. Por ejemplo,
que fuera, ¿cuáles son los más electronegativos que el carbono? El nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, el bromo, ¿sí? Si está con ellos, es +1. Ahora vamos a hacer algunos. Los dobles y triples enlaces con un heteroátomo, o sea, un átomo diferente a él, por ejemplo el oxígeno, que forma doble enlace con el carbono, se cuentan 2 y 3 veces respectivamente. Los enlaces existentes entre átomos de carbono no se tienen en cuenta. Pongámosle, a ver, voy a sacar esto. Pongámosle, entonces dijimos, carbono, hidrógeno 4. El número de oxidación del carbono es -4. ¿Por qué? Porque se cuenta por cada átomo de carbono, de hidrógeno, se cuenta con -1. Listo. Ahora si yo tengo, por ejemplo, ¿sí? Tengo esta molécula, ¿no es cierto? Que es el etano. Ya después van a saber los nombres, todo. Este átomo de carbono, ¿qué número de oxidación tiene? -3, porque no se cuenta el átomo de carbono. Por más que sea carbono-carbono, ven que está enlazado con el otro carbono, no se cuenta. Este también es -3. A ver, si tengo un átomo de carbono, doble enlace con oxígeno, ¿sí? Y acá tengo, a ver, otro. Vamos a hacer todos los números de oxidación de todos. Acá, ¿cuántos hidrógenos queda? 1. Entonces, el número de oxidación de este carbono, ¿sí? Ven que tiene doble enlace con oxígeno. Entonces se cuentan, lo voy a poner de vuelta para que lo vean, se cuenta 2 y 3 veces respectivamente si está con triple enlace. ¿No es cierto? Entonces, y el oxígeno es más electronegativo que él. Entonces, el oxígeno sería +2. Pero acá tiene un hidrógeno. Entonces sería +2 menos 1. ¿Cuál es el número de oxidación de ese carbono? +1. El número de oxidación, solamente tiene 2 negativos. O sea, 2 hidrógenos. O sea, y -3. ¿Sí? Ese sería el número de oxidación, cómo se cuenta. Porque van a tener, seguramente les van a preguntar algún tipo de número de oxidación. Hay una parte del trabajo práctico, les voy mostrando, ya así pueden hacer algo, si quieren, si no, siguen con los problemas anteriores, si quieren sacarse todos los problemitas anteriores, pero ven que pueden hacer el 1, el 2, el 3 ya lo pueden hacer, ven, porque es identificar los carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Y después el 4 dice, calcula el número de oxidación del carbono en los siguientes compuestos. Ven que acá es triple, con el nitrógeno forma triple enlace. Entonces, ¿qué sería? +3. +3. Este carbono no se cuenta. Entonces, este carbono tiene número de oxidación -3 porque está enlazado con 3 hidrógenos. Y este, +3. ¿Sí? Entonces, el número... El total tiene que darte 0, ¿no? ¿Cómo? El Acá, total. el B. El B es 0, porque tenés -2 más 2. Da No, 0. no, en la Ah. molécula A, o sea, el total, No, -3 no, más no es 3, total, tiene que sino dar es de 0. cada carbono. Tenés que Ah, sacar el número de oxidación. No en total. Es por cada carbono. A ver. Mirá, si vos tenés este carbono, el rojo, vamos a hacer, es -3 el número de oxidación. Pero de ese carbono. Y el carbono azul, como es como si fueran 3 nitrógenos, es +3. Eso tenés que sacar. Acá hay un solo carbono, ¿ves? Pero como tenés 2 hidrógenos, -2. Pero tenés 2 cloros, que es +2, entonces 0. Si vos lo que me querés decir es que en realidad la molécula, pienso que por ahí me querés decir esto, o te estaba malinterpretando antes, que la suma, claro, toda la molécula tiene un número de oxidación 0, ¿eso me querés decir? claro, eso. Ah, Sí. sí, 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 sí. Sí.
Pero lo que pregunta acá es de cada carbono. Pero está bien lo que me estás preguntando. O sea, estas moléculas no tienen carga. ¿Cuáles moléculas orgánicas van a ver que pueden ser iones? Los aminoácidos. Y hay moléculas iónicas, ya las vamos a ir viendo, que pueden ser iones. Pero las demás no tienen carga. Estas no tienen carga, justamente. Así que tendría que dar 0. Sí, sí. Después me dije, no, me parece que me está preguntando otra cosa. Bien. Me vuelvo para atrás. Bueno, me quedan 4 minutos. Ven que estuvo bueno como para hacer alguna introducción. Ven que vamos a ver isomería, bastante, porque les toman bastante de isomería, bastante de nomenclatura. Obviamente que es dentro de la nomenclatura básica, porque ven compuestos básicos. Pero también es bastante. Igual, acuérdense que son millones de moléculas orgánicas, obviamente, pero bueno, vemos la nomenclatura básica, no, por ejemplo, a nivel de por ejemplo, si vieron, si se ponen a leer, les gusta leer los prospectos de los medicamentos, van a ver que hay una nomenclatura bastante extensa, dentro de, usando nombres vulgares a veces y nombres de la IUPAC, es muy extenso, ¿sí? Eso ya lo van a ver en la facultad, obviamente. Y si alguno, bueno, por ahí se especializa en la parte de medicamentos, ¿no? Pero nosotros vamos a ver la orgánica básica. Así que bueno, pero está bueno leer los prospectos y todo eso, si les gusta. Empiecen a ver y van a ver que van a empezar a relacionar y van a empezar a entender un poco más qué compuestos son. Bueno, entonces, no me queda nada de tiempo porque son 2 minutos, pero la clase que viene seguimos, porque vamos a empezar a ver la hibridación del carbono y nomenclatura, obviamente. Así que bueno, les dejo, era hasta el punto 4, y los problemas. Y después les mando, tenemos que recuperar la clase, el lunes charlamos cómo recuperamos la clase, esta que bueno, que ahora es biología, ya vemos. Ya les voy a decir, o sea, tengo en cuenta que hay una clase pendiente ahí volando, no se me enojen, la vamos a recuperar. Y bueno, y les dejo, tengo las deudas que me han preguntado de problemas y todo eso, también en cuenta. Así que bueno, ténganme paciencia, yo se los voy a responder. Bueno, que tengan lindo fin de semana. Y bueno, nos profe. vemos el lunes. Igualmente, Martín. profe. Chao. Que estén muy bien. Chao, profe. Chau, chau.